Delphias Audiolibros presenta Firefight, la segunda novela de la serie Reckoners escrita por Brandon Sanderson. Tercera parte. Capítulo 29. Obliteration tenía más o menos el aspecto de las dos veces anteriores, solo que se había quitado la camisa, la gabardina negra y las gafas. Lo había tirado todo en el suelo de la azotea, junto a la espada. Tenía el desnudo pecho vendado y estaba sentado con las piernas cruzadas, la cara con perilla dirigida hacia el cielo, los ojos cerrados. La postura era serena, como la de un hombre haciendo yoga por la mañana. Pero la diferencia principal con el aspecto que tenía las veces que lo había visto antes era que relucía con una profunda luz interior, como si algo ardiese justo bajo su piel. Sentí un súbito ataque de furia. Recordé la paliza dentro del agua, con el grillete en la pierna y arrastrándome a las profundidades. Nunca más. Me concentré en Obliteration y la apunté con la mira holográfica justo a la cabeza. A continuación toqué un lateral del arma, activé un interruptor y envié al móvil lo que veía la mira para que Tia recibiera la imagen. Gracias, dijo Tia observándola. No pinta bien. ¿Piensas lo mismo que yo? Sí, contesté. ¿Puedes buscar mis fotos de Houston? Las tengo mejores, dijo Tia. Al saber que estaba aquí fui preguntando. Te las mando. Aparté el ojo de la mira y separé el móvil del brazo. Llegó el mensaje de Tia, que llevaba varias fotos tomadas en Houston. Eran del momento culminante del reinado de Obliteration en aquella ciudad. Como sitio para vivir había sido horrible, pero al igual que Chicago Nova, tuvo cierta estabilidad. Como me había quedado claro en Chicago Nova y Bavilar, la gente prefería vivir con los épicos y su tiranía que consumirse en el caos entre ciudades. Cuando Obliteration se sentó frente a su palacio, un antiguo edificio gubernamental que había reconvertido, y se puso a brillar, hubo muchos testigos. La mayoría de ellos habían muerto poco después, pero algunos habían escapado y habían usado los móviles para enviar fotos a sus amigos de fuera de la ciudad. Las imágenes de Tia, que efectivamente eran mejores que las que yo tenía archivadas, mostraban a Obliteration sentado como yo lo estaba viendo. Otros pantalones, sin venda en el pecho, menos pelo en la cara, pero la misma postura y el mismo resplandor. Parecen fotografías del primer día que se puso a acumular energía en las otras ciudades. ¿No te parece?, dijo Tia. Sí, respondí. Fui pasando imágenes para ver otra secuencia. Obliteration en San Diego. Misma postura. Comparé el resplandor del primer día de Houston con el de San Diego y luego con su aspecto actual. Estoy de acuerdo. Acaba de iniciar el proceso. ¿A alguno de los dos le importaría explicarle al viejo de qué estáis hablando?, preguntó el profesor por el móvil. Su habilidad primaria, la manipulación del calor, es exodinámica, dije. Genial, dijo profesor. Ya lo entiendo todo. Creía que eras un genio, dije. Daba clases de ciencia en quinto de primaria, me recordó el profesor John. Y no es que en mi época enseñásemos fundamentos teóricos de los poderes épicos, precisamente. Obliteration, dijo Tia con voz tranquila, necesita absorber el calor de los objetos para luego usarlo en la destrucción. También le vale la luz del sol sobre la piel, no es tan eficiente, pero como es duradera le resulta una fuente cómoda. Antes de destruir Houston y las otras ciudades, se sentó a acumular energía durante 7 días, le expliqué. A continuación la liberó en un único estallido. Comparando lo que habría ahora con las fotos de Houston podemos estimar cuánto tiempo lleva en el proceso. Y, teóricamente, añadió Tia, podemos deducir cuánto tiempo tenemos hasta que pase lo peor. Vamos a tener que acelerar los planes, dijo el profesor en voz baja. ¿Cuánto tiempo hace falta para preparar el ataque contra Newton? Seguía siendo el plan. Atacar a Newton, obligar a Regalia a manifestarse y emplear esa información para ubicar su base. El tono firme del profesor parecía ir dirigido a mí. Los Reckoners iban a matar a Newton, no a secuestrarla, y mis planes de hacer lo contrario eran una tontería. No respondí. Probablemente fuese una tontería intentar secuestrarla. Por el momento, cumpliría con el plan estipulado. Será difícil atacar a Newton, dijo Tia, teniendo en cuenta que no conocemos su punto débil. Repele ataques, dijo el profesor. Así que, mejor la ahogamos. La redirección de fuerza no va a salvarla si se hunde en el mar. Me estremecí al pensarlo. Podría funcionar, dijo Tia. Prepararé un plan. Incluso si el ataque contra Newton no la mata, dijo el profesor, probablemente tengamos lo que queremos. El objetivo del ataque es hacer salir a Regalia, localizar su base y matarla a ella. Si Newton vive, pues que así sea. ¿Y Obliteration?, pregunté. Mi dedo se agitaba nervioso sobre el gatillo del arma. Retiré la mano. No solo me resultaría difícil acertar el tiro con un mínimo de precisión, sino que el sentido del peligro de Obliteration se activaría y lo teletransportaría lejos. Era mejor que estuviese en un sitio fijo donde pudiésemos vigilarlo. Si nos poníamos a encordiarlo sin mayor plan, era posible que se fuese a acumular energía a un sitio oculto. No podemos dejarlo suelto por ahí, admitió el profesor hablando en voz baja. David tiene razón. Pronto necesitaremos un plan para lidiar con él. Usé la mira del rifle para comprobar la zona que rodeaba Obliteration. Estaba densamente poblada, a juzgar por los puentes en buen estado y las tiendas con la colada tendida. La mayoría de la gente había tenido la precaución de huir al aparecer Obliteration,
pero podía ver a algunos rezagados, ocultos cerca del borde de los edificios o mirando desde ventanas cercanas. Después de todo lo que aquel ser había hecho, la curiosidad traicionaba a la gente. Tras examinar las ventanas concluí que la mayoría de la gente había huido a las habitaciones de abajo y se ocultaban entre árboles y enredaderas. Vamos a necesitar su punto débil, tía, dijo el profesor. No podemos depender de explotar pequeños detalles de sus poderes. Lo sé, respondió tía. Es que la investigación normal no funciona en el caso de Obliteration. La mayoría de los épicos andan con gente normal o con sus colegas y los secretos se acaban sabiendo, pero él es un solitario. Tiende a matar incluso a otros épicos que se le acercan demasiado. No lamentes el final de los días, pequeñín. Recordaba las palabras que me había dirigido. La mayoría de los épicos, en su megalomanía, presumían de dominar de una manera u otra el mundo. No era sorprendente que Obliteration citase las escrituras y actuase como un agente divino, pero eso no hacía que las palabras sonasen menos inquietantes. Mientras observaba las azoteas vi a alguien de pie en una de ellas, mirando a Obliteration con binoculares. Aumenté el zoom. ¿Me sonaba aquella cara? Cogí el móvil y busqué las fotos de los miembros de la banda de Newton. Sí, era uno de ellos, un matón llamado Knox. No era un épico. Veo a uno de la banda de Newton, dije, volviendo a usar la mira. Me centro en él. Es una desviación de la rutina diaria de la banda, pero no me sorprende considerando lo que está haciendo Obliteration, dijo tía. Asentí. Vi al hombre bajar los binoculares y hablar por el móvil. Sí, dijo el profesor, probablemente no sea más que. De pronto el hombre se derritió. Contuve el aliento y me perdí el resto de la frase del profesor al ver al hombre convertirse en la forma de una paloma pequeña. Se echó al aire y voló sobre las azoteas más rápido de lo que podía seguirla con la mira. Busqué y finalmente di con el animal en otra azotea cercana, donde volvió a transformarse en hombre. Es un épico, susurré. Cambia de forma. Las notas de Val indican que se llama Knox, pero dicen que no tiene poderes. ¿Lo reconoces, tía? Tendré que repasar los registros y comprobar si algún erudito lo menciona, dijo. La banda de Newton suele reclutar épicos menores. Quizás el equipo de Val no se dio cuenta de que este tipo tiene algunas habilidades. ¿Está Newton por ahí? No, respondí. Me callé al ver que algo aterrizaba junto a Knox. Espera, ahí está Newton. Acaba de... Chispas. Ha saltado desde el edificio contiguo. Esos son tranquilamente 15 metros. Los dos se pusieron a charlar, lo que hubiese dado por oír lo que decían. Al final Newton señaló en una dirección y luego en la otra. ¿Establecían un perímetro? Vi que el hombre volvía a transformarse en pájaro y echaba a volar. Newton desapareció. Chispas. Aquella mujer sabía moverse. Tuve que reducir el zoom para encontrarla corriendo por las azoteas. La velocidad me impresionó. Según el panel sobre la mira holográfica, se movía a unos 85 km por hora. Había leído que algunos épicos podían moverse más rápido, pero ese no era más que su poder secundario. Newton dio un salto y acabó en el borde de una azotea. Activó su poder de reflejar energía y redirigió hacia abajo la energía con la que había impactado en la azotea. Así logró moverse como si estuviese en una cama elástica que conservase la energía. Saltó al aire y, rápida y potente, describió un arco que le permitió cubrir con facilidad el espacio entre los edificios. Signo de exclamación abierta ala, dijo tía en voz baja. No es tan impresionante como volar, gruñó el profesor. No. En cierta forma es más impresionante, dijo tía. Piensa en la maestría y precisión que requiere. Asentí para expresar que estaba de acuerdo, aunque no podían verme. Seguía Newton con la mira cuando volvió a saltar. Acabó en la azotea de un gran edificio justo al lado del de Obliteration. Sacó su espada y se puso a cortar las cuerdas del puente que llevaba a otra azotea. Repitió el procedimiento con los otros dos puentes del edificio donde se encontraba. No es un comportamiento habitual, dijo tía, con tono de incomodidad. Mi mano se cerró con más fuerza alrededor del cañón del rifle. Había aislado por completo el edificio junto a Obliteration. Las aguas que rodeaban el edificio se apartaban, como la gente de una fiesta que se aleja de un flatulento. El agua se retiró unos 3 metros a cada lado y ahí se quedó, lo que dejó expuesta la mitad inferior del edificio. Estaba totalmente oxidado y cubierto de balanos. Le eché un vistazo a Obliteration, sentado y resplandeciente en la azotea del edificio contiguo al que las aguas habían dejado al descubierto. No se había movido, no había reaccionado. Signo de exclamación abierta por la sombra de Calamity. Susurró tía. Eso del agua lo ha hecho regala, pero, ¿por qué? Volví a mirar al edificio aislado, donde Newton se acercaba a la escalera que descendía de la azotea. Se quitó algo del cinturón y lo lanzó escaleras abajo. Luego tiró otros 2 de aquellos objetos pequeños a la azotea de al lado, y después se alejó de un salto. Bombas incendiarias, susurré al verlas explotar en rápida sucesión. Está quemando el edificio, con la gente dentro. Tercera parte. Capítulo 30. Tiré el arma al suelo, me alejé de la ventana y salté a la mochila. La abrí y saqué el espiril. ¿David?, preguntó tía con urgencia. Deja la mira en el edificio. ¿Para ver cómo muere esa gente?, pregunté,
desplegando el neopreno. Chispas. No tenía tiempo para hacerlo. Me fui fijando el espiril sobre la ropa, me quité los zapatos y empecé por las piernas. Debo observar el comportamiento de Newton, dijo tía, siempre tan ortodoxa. En ciertos aspectos éramos muy similares, pero ese aspecto nos diferenciaba. Yo no sabía desentenderme y limitarme a observar. Hace años que no mata a nadie, añadió, exceptuando algunas ejecuciones de rivales o aquellos que amenazan la paz de Regalia. ¿A qué viene cometer ahora un acto tan atroz? Regalia está dando ejemplo con esa gente, dijo el profesor en voz baja. Está empleando su poder de una forma muy evidente, para dejar claro que se hace su voluntad y para evitar que la gente del edificio salte al agua. La intención es que todos tengan claro que deben mantenerse alejados de Obliteration. Es como colgar un cadáver en las murallas de una ciudad medieval. Tiene sentido, dijo tía. Va a pasar días sentado, inmóvil, y Regalia no quiere que lo interrumpan. Somos testigos de cómo pasa de dictadora benévola pero cruel a tirana dispuesta a destruirlo todo, dijo el profesor con tranquilidad. Yo no voy a ser testigo de nada, dije, apretando otro cierre. Voy a detener esto, David, dijo el profesor. Sí, le solté. Heroísmo temerario. No voy a quedarme aquí sentado. Pero, ¿por qué? Dijo tía con voz más tranquila. ¿Por qué lo hace Regalia? Podría tragarse la ciudad usando el agua, ¿no es así? ¿Por qué usar Obliteration? Chispas, ya puestos. ¿Para qué destruir la ciudad? No es propio de Abigail. La Abigail que conocimos ha muerto, dijo el profesor. Solo queda Regalia. David, si salvas a esa gente, pasará a matar a otros. Se asegurará de transmitir su mensaje. No me importa, dije, intentando colocar en su sitio la delgada placa trasera del espiril. Resultaba mucho más difícil sin la ayuda de Excel y Fillon. Si dejamos de ayudar a la gente porque tenemos miedo o estamos indecisos, o por cualquier otra razón, entonces ya hemos perdido. Que ellos hagan el mal. Yo los detendré. No eres omnipotente, David, dijo el profesor. No eres más que humano. Vacilé un momento, sosteniendo en la mano un elemento del espiril. Los poderes de un épico muerto. Redoblé mis esfuerzos, me puse los guantes, y encajé los cables en su sitio desde las manos y las piernas hasta la placa. Me puse en pie y activé el rayo tractor, la línea como un láser que atraería el agua en cuanto apuntara hacia ella. Volví a mirar por la ventana. El fuego ya había prendido. En el aire se retorcía el humo negro. Había olvidado las dimensiones de la bahía que me separaba del edificio en llamas. La mira con zoom hacía que todo pareciese más cercano, pero para llegar a aquel tendría que atravesar mucha agua. Tenía que actuar con más rapidez. Guardé el auricular y el móvil en el bolsillo hermético de los pantalones. Tomé aliento y salté por la ventana. Activé los chorros de agua de las piernas, apuntando con el rayo tractor hacia abajo, lo suficiente para reducir el impacto, y caí en el agua del mar. La conmoción por el frío y el sabor del agua salada fue inmediata. Chispas. Estaba más fría que durante el entrenamiento. Por suerte, disponía del espiril. Me situé orientado hacia el edificio en llamas y salí disparado. Por desgracia, en aquel momento no disfrutaba de uno de los campos de fuerza del profesor, así que cada vez que caía sobre el mar como si fuese una marsopa, el agua me golpeaba la cara con toda la fuerza de una amante desdeñada. Me aguanté. Cada vez que salía del agua hacía lo posible por respirar. Chispas. En aquella zona las olas eran más potentes que en el mar de Central Park, así que, rodeado por ellas, se hacía difícil ver. Reduje la potencia de los chorros para mirar y sufrí un momento de desorientación total. Estaba en medio del vacío. Con las olas elevándose no podía ver nada de la ciudad y me daba la impresión de encontrarme en un vasto mar interminable. El infinito me rodeaba por todas partes. Solo un abismo debajo. Pánico. ¿Qué hacía ahí? ¿Estaba loco? Empecé a hiperventilar y a retorcerme. Cada ola era una amenaza que intentaba llevarme al fondo. Tragué un buen bocado de salmuera. Por suerte, se activó algún instinto de supervivencia y conecté el espiril, que me sacó del agua. Allí colgado, con la ropa chorreando, hice lo posible por respirar y cerré los ojos con fuerza. Quería moverme. Tenía que moverme. Pero en aquel momento me habría sido más fácil levantar un camión lleno de pudding. Aquella agua. Toda aquella agua. Inspiré profundamente e intenté reducir la respiración. Me obligué a abrir los ojos. Desde mi mejor posición, sostenido por los chorros del espiril, podría ver por encima de las olas. Me había girado, así que tuve que situarme. Había atravesado la mitad de la distancia y tenía que seguir, pero era muy difícil motivarme para apagar el rayo tractor y caer. Con esfuerzo lo hice y entré de nuevo en el mar. Como guía empleé el humo negro que se elevaba al cielo. Pensé en la gente dentro del edificio. Al no haber agua a la que saltar, probablemente correrían hacia los pisos inferiores para huir de las llamas, pero eso haría que se ahogaran en cuanto volviese el agua. Sería una muerte horrible, atrapados en el interior del edificio al volver las aguas de golpe, perversamente retenidos entre el calor de arriba y el abismo frío de abajo. Me puse furioso y aumenté la velocidad del espiril. Algo se soltó. De pronto giraba en un torrente de agua y burbujas. Corté el impulso. Joder. Uno de los chorros de las piernas había dejado de funcionar. Volví a la superficie.
Tosía y tenía frío. Era muy difícil mantenerse a flote con el peso del ahora inoperativo Spirit tirando de mí con la ropa todavía puesta. ¿Y por qué resultaba tan difícil flotar? Mi cuerpo era en su mayoría agua. No debería flotar sin problemas. Resistiéndome a las olas, intenté bajar la mano y arreglar el chorro, pero ni siquiera sabía qué había hecho que dejase de funcionar y no se me daba bien nadar sin ayuda. Finalmente sucedió lo inevitable y empecé a hundirme. Tuve que activar el chorro que me quedaba para volver a la superficie. Me sentía como si ya me hubiese tragado la mitad del océano. Con un ataque de tos, volví a sentir pánico al darme cuenta de lo peligrosas que podían ser las aguas abiertas. Eché hacia atrás la pierna a la que todavía le funcionaba el chorro. Activé el Spirit a media potencia y me impulsé hacia los edificios distantes. Solo podía concentrarme en mantenerme vivo y en dirección a la civilización. Iba lento, demasiado lento. Sentí una profunda vergüenza de haber echado a correr para ser un héroe y haber acabado cojeando y casi creando una nueva crisis en lugar de resolver la primera. ¿Podía recibir mejor ejemplo de las advertencias del profesor? Por suerte, podía controlar mi terror, siempre que dispusiese de aquel chorro del Spirit para sentir cierto control sobre la situación. Al acercarme a la ciudad el agua se fue calentando. Al final, afortunadamente, llegué a uno de los edificios externos, que era bajo y tenía la azotea a solo 2 pisos del agua. El solitario chorro fue suficiente para empujarme hacia arriba aunque en un ángulo inesperado, y pude agarrarme al borde de la azotea y subir. Tosía. A pesar de que era el Spirit el que había hecho todo el trabajo, yo estaba agotado. Me dejé caer, oliendo el humo en el aire, y miré al cielo. Aquella gente. Intenté ponerme en pie. Quizá pudiese. Cerca ardía el edificio, a solo una calle, completamente en llamas. La parte superior había ardido. Un infierno. Incluso en la distancia podía sentir el calor. Era algo más que el resultado de 1 o 2 bombas incendiarias. O Newton había seguido lanzándolas o habían preparado el edificio para que ardiese. El agua se movía en remolinos alrededor de la estructura del edificio, lo que dejaba al descubierto una calle rota y mojada. En el suelo había algunos cadáveres. Gente que había intentado escapar de las llamas. Mientras miraba, el agua quedó liberada. Golpeó el edificio y el siseo me indicó que el fuego había logrado llegar a los niveles que antes habían estado sumergidos. El impacto provocó la caída al agua de los pisos superiores del edificio, lo que hizo que saliera vapor hacia el aire y que se produjera un ruido horrible. Me puse en pie como pude, me sentía totalmente derrotado. Vi en una foto cercana a la proyección acuosa de Regalia, de pie con las manos a la espalda. Me miró y luego se fundió con la superficie del mar y desapareció. Me dejé caer. ¿Por qué? No tenía sentido. El profesor tiene razón. Asesinan indiscriminadamente. Porque creí que cualquiera de ellos puede ser bueno. Pensé. Me zumbó el pantalón. Suspiré y cogí el móvil. Se había mojado un poco, pero según Miffy, era a prueba de agua. Me llamaba el profesor. Levanté el móvil junto a la cabeza, dispuesto a aceptar la reprimenda. Me di cuenta de que había provocado el fallo del Spirit. No había conectado bien los cables de la pierna izquierda y se habían soltado. Un problema sencillo que no habría tenido si hubiera sido más cuidadoso al montar el equipo. Si dije al teléfono, ¿se ha ido?, preguntó la voz del profesor. ¿Quién? Regalia. Observaba. ¿No es así? Sí. Lo más probable es que siga haciéndolo remotamente, dijo el profesor. Sonaba entrecortado. De alguna forma tendré que evacuar a esa gente en el submarino. Me puse en pie. ¿Profesor?, dije emocionado. No te pongas demasiado contento, me cortó con un gruñido. Casi seguro que está mirándote. Actúa como si estuvieses abatido. De fondo, por el móvil, oí el llanto de un niño. ¿Puede hacer que se calle?, le soltó el profesor a alguien. Estás en el edificio, dije. Los has salvado, David, dijo el profesor con voz tensa. Este no es un buen momento para mí. ¿Me entiendes? Está manteniendo a raya el agua y las llamas, comprendí. Con campos de fuerza. Sí, susurré. He dejado el submarino. Para llegar aquí he tenido que correr por el fondo del océano. No daba crédito a lo que oía. ¿Eso se puede hacer? ¿Con una burbuja de campo de fuerza extendida frente a mí?, dijo el profesor. Sí. Hace mucho tiempo que no practico, refunfuñó. Entré en el edificio desde abajo, vaporizando una sección del suelo y pasando al sótano. Voy a crear un túnel de campo de fuerza para esta gente e iremos al edificio del que salimos tú y yo. ¿Podemos reunirnos ahí? La idea de volver a la bahía me provocaba náuseas, pero no iba a admitirlo. Claro. Bien, profesor, dije, intentando parecer hundido, aunque me sentía justo lo contrario. Eres un héroe. Lo eres de verdad. Pero has salvado. Guardé silencio. Vuelve al edificio, dijo. Tendrás que pilotar el submarino y llevar a esta gente bien lejos del alcance de Regalia. Luego dejas que se vaya. ¿Me comprendes? Claro. Pero, ¿por qué no puedes pilotarlo tú? Porque, dijo el profesor, hablando cada vez más bajo. Voy a necesitar toda mi fuerza de voluntad durante los próximos minutos para no asesinar a estas personas por incordiarme. Tragué saliva. Comprendo, dije. Arreglé el cableado de la bota. Me guardé el teléfono,
Apunté el rayo tractor al agua y comprobé que todo funcionase, y aún volví a verificar el cableado para estar seguro. Finalmente arranqué, aunque esta vez con más cuidado. Me llevó un buen rato, pero llegué. Luego tuve que esperar casi una hora en la sala cercana a donde habíamos atracado el submarino antes de oír sonidos. Me levanté al abrirse la puerta. Del pasillo surgió un grupo de personas cubiertas de ceniza. El profesor las había llevado a otra parte del edificio. Corrí a ayudar, a tranquilizarlas. Luego les expliqué que tendríamos que entrar en el submarino a oscuras y guardando todo el silencio posible. No podíamos arriesgarnos a que Regalia descubriese las acciones del profesor. Con esfuerzo logré que todos ellos, mojados, agotados y tosiendo, entrasen en el submarino. Eran como 40, pero cabían todos. A duras penas. Ayudé a bajar al último, una madre con un bebé. Atravesé el edificio hasta la sala donde me había encontrado con ellos. La iluminé con el móvil para asegurarme de que no me había dejado a nadie. El profesor estaba de pie en la puerta puesta, casi oculto por las sombras. Sus gafas de protección reflejaban la luz, por lo que no pude ver sus ojos. Asintió y luego se volvió y desapareció en las tinieblas. Suspiré y desactivé el móvil. Regresé a la sala del submarino y negué usando las cuerdas. Entré y cerré la escotilla. La sellé y bajé al submarino atestado de gente que olía a humo. Me inquietaba la actitud del profesor, pero no lo suficiente como para hacer desaparecer el calor que sentía por dentro. Lo había hecho. A pesar de sus quejas por mi temeridad, él mismo había ido a salvar a la gente. Él y yo éramos iguales, solo que él era mucho más competente que yo. Me coloqué en el asiento delantero del submarino y llamé a Val para que me dijese cómo pilotarlo. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego familia.